Buenos días, alumnos. Hoy veremos nueva materia que se llama campo eléctrico. Así que seguimos con electricidad, pero ahora vamos ya a campo eléctrico. Lo primero que vamos a ver, ¿qué es lo que es? Los objetivos. ¿Cuáles son los objetivos? Comprender el concepto o los conceptos de campo eléctrico y aplicar la ley de campo eléctrico, que lo explicaremos más adelante. Empecemos. ¿Qué es lo que es el campo eléctrico? La fuerza eléctrica es una fuerza de campo. Por lo tanto, siempre que hay una fuerza eléctrica, hay campo eléctrico. Siempre. Las fuerzas de campo pueden actuar a través del espacio sin que medie un objeto material para su manifestación. ¿Qué quiere decir? Que si existe solo fuerza eléctrica en un espacio cualquiera, se va a generar un campo eléctrico, ¿sí o sí? El efecto es producido aún cuando no exista contacto físico entre los dos objetos. Eso es lo que se define como si existiera en cualquier espacio. Si hay dos fuerzas eléctricas, se va a generar campo eléctrico. No es necesario que se toquen. Y lo otro, Faraday desarrolló el concepto de campo específicamente para el campo eléctrico. Por lo tanto, ¿quién desarrolló el concepto eléctrico? Faraday. Se dice que existe un campo eléctrico en una región alrededor de un objeto cargado. Este objeto cargado es la fuente de carga. Por lo tanto, cualquier objeto cargado va a tener un campo eléctrico. ¿Por qué? Porque si está cargado es porque tiene fuerza eléctrica. Segundo punto, cuando otro objeto también cargado y llamado carga de prueba, entra en esta región de campo eléctrico, una fuerza actúa sobre él. La carga de prueba es una carga muy pequeña que siempre es positiva. Entonces, cuando entra el campo eléctrico, como es una carga, va a generar una fuerza y al entrar a este campo eléctrico va a generar también un campo eléctrico. El campo eléctrico se define como el cociente de la fuerza eléctrica que actúa sobre la carga de prueba entre el valor de su carga de prueba. El vector campo eléctrico, ¿cómo se denomina? E. Cuando yo hable sobre E es porque estoy hablando de campo eléctrico. En un punto en el espacio se define como la fuerza eléctrica F, que actúa sobre una carga positiva, como le dije, que es Q sub 0, que se le llama carga de prueba, colocada en este punto y dividida por el valor de la carga de prueba. Lo que acabo de decir es físicamente, pero lo más importante es la ecuación. ¿Cómo se define el campo eléctrico? El campo eléctrico es igual a la fuerza eléctrica que hay en el cuerpo partido por la carga. Así se define campo eléctrico. Campo eléctrico es igual a la fuerza eléctrica dividido por la carga. Seguimos. Notas sobre el campo eléctrico. El campo eléctrico o E, no se olviden, E es el campo producido por alguna carga o distribución de cargas separadas de las cargas de prueba. O sea, si hay una carga cualquiera, no necesariamente de prueba, si hay una carga, esta va a generar un campo eléctrico, como lo dije anteriormente. Si es una carga de prueba, también genera un campo eléctrico. La existencia del campo eléctrico es una propiedad de la fuente de carga, que quiere decir que si existe fuerza eléctrica o existe carga, va a generar un campo eléctrico. La presencia de una carga de prueba no es necesario para que el campo exista, solamente lo cuantifica. ¿Qué significa cuantificar? Calcular número. Ya eso es cuantificar. ¿Qué quiere decir? En resumen, que si existe una fuerza eléctrica, hay un campo eléctrico. Si existe una carga, cualquiera que sea, no necesariamente de prueba, también hay un campo eléctrico. Y por último, la carga de prueba es una especie de detector del campo eléctrico y no la perturba. Como yo dije, la carga de prueba es
tan pequeña que no aumenta ni disminuye el campo eléctrico. Solamente es para ver si existe campo eléctrico. Pero también, ¿cómo sabemos si existe campo eléctrico? Si hay una carga cualquiera o una carga de prueba, va a existir un campo eléctrico. Entonces, relación entre la fuerza y el campo eléctrico. ¿De dónde salió la primera ecuación? De la anterior, de esta. De aquí, si yo el campo lo multiplico por la carga, me queda la fuerza. ¿Qué es lo que tenemos? Acá. Fuerza eléctrica se define como carga por el campo eléctrico. Vale solo para una carga puntual, que me tiene que decir el valor, una carga tanto, coulomb. Para objetos mayores, el campo puede variar en función del tamaño del objeto, ¿ya? Siempre son cargas pequeñas, por eso cuando son pequeñas, yo puedo obtener la fuerza eléctrica a través del campo eléctrico y su carga. Si la carga es positiva, la fuerza y el campo tienen la misma dirección. Si la carga Q es negativa, la fuerza y el campo tienen direcciones opuestas. ¿Qué quiere decir? Si la carga es positiva, la fuerza y el campo tienen la misma dirección. Si la carga es negativa, la fuerza y el campo tienen direcciones opuestas entre ellos, ¿ya? Entonces, si la fuerza y el campo tienen direcciones iguales, es porque la carga es positiva. Si la fuerza y el campo tienen direcciones opuestas, es porque la carga es negativa. ¿Qué más vamos a ver hoy? Líneas de campo eléctrico. ¿Y de qué depende la línea de campo eléctrico? Depende de la carga, si es positiva o si es negativa. ¿Qué es lo que son las líneas de campo eléctrico? Dice, las líneas de campo nos proporcionan gráficamente la existencia de un campo eléctrico con alguna de sus propiedades. No vemos la línea de campo eléctrico, sino que es imaginación. Siempre que va a haber carga van a existir las líneas de campo eléctrico, pero no se ven a simple vista, por si acaso. El vector campo eléctrico E es tangente a la línea de campo eléctrico en cada punto. ¿Para qué me sirve esto? Para yo dibujar las líneas de campo eléctrico, ¿ya? El número de líneas por unidad de área a través de una superficie perpendicular a las líneas de campo eléctrico es proporcional a la magnitud del campo eléctrico en esta región, ¿ya? Lo más importante de acá es lo que va a seguir más adelante, ¿ya? Es lo dibujado de las líneas de campo eléctrico, ¿ya? Entonces, vamos a eso. ¿Cuáles son? Si la carga es positiva, si la carga que yo tengo es positiva, ¿cómo voy a dibujar las líneas de campo eléctrico? Las líneas de campo eléctrico salen, como está aquí, salen hacia afuera. Aquí las líneas de campo eléctrico salen hacia afuera, salen hacia afuera. Entonces, si la carga es positiva, sale hacia afuera. ¿Qué pasa si la carga ahora es negativa? Si la carga es negativa, las líneas de campo eléctrico entran hacia la carga, o sea, van hacia la carga, hacia adentro, ¿ya? Entonces, positivo, las líneas positivas salen hacia afuera y las cargas negativas entran hacia la carga, como se ve en el dibujo. Acá tenemos cuando tenemos cargas diferentes. Si yo tengo una positiva y una negativa, tengo que dibujarlo como me dicen las líneas de campo eléctrico. ¿Qué me dice? Si yo tengo una positiva, las líneas salen de la carga. Ahí están saliendo, están saliendo. Si yo tengo una negativa, las líneas, ¿qué es lo que van a hacer? Entrar. Por lo tanto, entran hacia la carga negativa. Entran hacia la carga negativa.
Lo mismo si son los dos positivos, si son los dos negativos y así sucesivamente. Siempre tienen que ver por cargas. La carga positiva sale en las líneas de campo y las cargas negativas entran hacia la carga, ¿ya? Positivas salen, entran, perdón, positivas salen, negativas entran, ¿ya? Y aquí tenemos cuando son iguales. Por ejemplo, cuando son dos positivas, ¿cómo son las líneas de campo eléctrico? Salen hacia afuera. Por lo tanto, van hacia afuera. Así se ven las líneas de campo eléctrico cuando hay dos cargas positivas. Bueno, chicos, por hoy terminamos la clase. Vamos a dejar ahí. Por hoy terminamos la clase. Como dice la actividad que tienen que hacerme un resumen de la clase que vimos hoy. Lo hacen en el Word o lo hacen en el cuaderno, le sacan una foto y me la suben a el icono de actividad. Y también tienen la prueba de pleno, ¿ya? Así que vayan a la pleno a realizar la prueba. Son 5 preguntas. Que les vaya bien. Nos vemos la próxima semana con una nueva clase y seguir los contenidos. Muchas gracias y nos vemos. Chao chicos, cuídense. Bye.